3 años de investigación, 3 años han tenido que transcurrir para llegar a una teoría muy simple, a una teoría que quizás nos va a conectar con una posible verdad, con una posible realidad, y que quizás nos ayude a descubrir lo que nos han ocultado a lo largo de todos estos años. Nos encontramos aquí con la cultura precolombina, mejor conocida como los agustinianos. En una investigación en campo, descubrimos una serie de estatuas. Hay muchas de ellas y seguramente vamos a crear un capítulo para cada una que lo merezca. Y en esta miniserie voy a arrancar por mostrarles de alguna manera las cosas que pude descubrir como especiales o que llamaron mi atención a lo largo de esta investigación. La primera es que podamos diferenciar la tremenda similitud que tienen estas estatuas. Si trazamos una línea en el plano vertical, como lo estoy haciendo aquí en la presentación, nos vamos a dar cuenta de cómo esta civilización, sin tener mucho conocimiento, llamémoslo artístico, tenían una gran cualidad para poder tallar esta piedra manteniendo una simetría, diría yo que casi que perfecta. Nos encontramos aquí con algo que yo llamaría quizás un ave, quizás un águila, y podemos ver cómo está atrapando por medio de su pico a una serpiente y por medio de sus garras. Su cabeza tiene una forma que es quizás algo humanoide, o quizás simplemente es la cabeza de un ave y el resto es producto de nuestra imaginación. Pero justamente ese es el objetivo de la Agencia de Investigación Holística: poder entender los misterios, descubrir la verdad y salir adelante con cada teoría que nosotros queramos descubrir y mostrarles a ustedes. Inicialmente quiero que se lleven esta imagen y puedan hacer este traslape de imagen y que vayamos viendo, porque no se trata de leer las diapositivas, que vayamos viendo la antigüedad de cada civilización y tengamos en cuenta que las fechas que nosotros plasmamos aquí es simplemente el vestigio con mayor antigüedad que se encontró dentro de esa civilización asociado a este tipo de deidad, o de dios, o de estatua. No crean en lo que yo les estoy diciendo, cuestionen absolutamente cada palabra, cada párrafo, cada sílaba, y simplemente lo que ustedes sientan y lo que consideren correcto como una verdad, tómenlo, interiorícenlo, para que se lo puedan cuestionar, para que no crean en lo que yo les estoy diciendo. Simplemente yo estoy lanzando una teoría, compartiendo algo de conocimiento con ustedes con mucho cariño. Avanzando con el tema y con nuestra investigación, empezamos a encontrar una similitud en diferentes culturas de diferentes latitudes, que es lo más curioso. Aquí me encuentro con la cultura china, la antigua China, y que estamos viendo aquí exactamente el mismo patrón de una serpiente o una figura reptiloide y una especie de un dios o de una deidad o de una nave con cara de águila o con cara de ave, avioide. ¿Qué nos querían decir? Es lo que yo me pregunto. ¿Qué era lo que ellos realmente querían transmitirnos? Y esta águila gigante, que seguramente en el monte del Tíbet tiene un significado especial, y era dominar a las nagas y a los espíritus serpentinos, Kyung mejor conocido. Era muy famoso en la cultura antigua de los chinos, justamente por sus capacidades, por su tamaño, por cómo volaba esos cielos.
Estamos hablando de 40.000 años de antigüedad. Quiere decir que pasamos antes de Cristo. Estas deidades son muy antiguas. ¿Qué nos querían decir? Es lo que me cuestiono todo el tiempo. Ahora nos vamos a Japón. En el año 538 después de Cristo. ¿Y qué nos encontramos aquí? A Karura, este ave humano enorme que devoraba dragones y serpientes de acuerdo a la iconografía esotérica. Y podemos encontrar el mismo patrón, una cara de forma humanoide, quizás como la de un águila, aquí con una indumentaria muy típica y clásica de la cultura japonesa. Aquí podemos ver nuevamente la cara, aquí cómo está luchando contra una figura reptiloide o quizás una serpiente gigante. Nuevamente lo volvemos a encontrar aquí. Aquí se encuentra la serpiente. Bastante curioso, ¿no? Ya vamos en 3 civilizaciones totalmente desconectadas geográficamente. Irak, Medio Oriente, lo que nosotros conocemos como Medio Oriente. ¿Y con quién nos encontramos? Con Abd-Kalu, de la Mesopotamia, por supuesto. Y esta águila que tenía ciertos guardianes, llamémoslo un guardián tipo águila y un cuerpo humanoide, que no siempre muestran a la serpiente de manera explícita, pero que sí están asociados a la lucha contra el caos. En este caso era contra el dragón Tiamat. Esto nace también y va muy de la mano con la teoría de los Anunnaki, que seguramente será producto de otro capítulo. Aquí podemos ver las alas, podemos ver la cara, nuevamente humanoide o de un águila. Y aquí podemos ver cómo era la lucha, cómo era esa pelea contra el gran dragón Tiamat. Del dragón a las figuras reptiloides no estamos muy lejos de esta similitud. Vamos a hablar mucho más adelante de la representación de toda esta simbología antigua. Estamos hablando de 450.000 años. 450.000 años de antigüedad antes de Cristo, de acuerdo a las teorías de Zecharia Sitchin y las tablillas, por supuesto, de los sumerios, y donde nace todas estas teorías. Avanzamos con Grecia. Marduk y Tiamat. Y pasamos ahora a hablar de Tifón y Zeus. En la antigua Grecia, estamos hablando de un promedio de 800 años de antigüedad antes del periodo de Cristo. Como vemos que aunque no es un híbrido, llamémoslo entre hombre y ave, o no es propiamente un ave, vemos muy clara la simbología del águila y de la serpiente, o de la serpiente propiamente. Aquí lo estamos viendo. ¿Y por qué lo asocio con el águila o con la serpiente? Porque recordemos que de acuerdo a la antigua mitología de la cultura de los griegos, Zeus era un ser que se encontraba en el cielo. Zeus no era un ser terrestre, no era un ser que perteneciera a este plano. Y aquí estamos viendo a Zeus montando un águila, luchando contra el gran tifón. ¿Coincidencia? Ahora me voy a ir para el antiguo Egipto. Egipto, una cultura llena de misterios, de vestigios, de aprendizajes, de espiritualidad y de miles de cosas. El vestigio más antiguo en la cultura de Egipto tiene un promedio de 400.000 años de antigüedad
Y aquí podemos ver nuevamente cómo Ra y Horus en su efecto, cómo a través de los petroglifos y en determinadas pruebas que nacen de esta cultura, vemos cómo este halcón solar, por decirlo de alguna manera, se encuentra luchando contra Apophis, la gran serpiente del caos. Lo que yo diría similar al arquetipo del orden solar contra el caos ofídico. Aquí estamos viendo claramente lo que nos querían decir los egipcios. Nuevamente, la serpiente, un ser híbrido con cara de ave, el ojo de Horus, la serpiente y el águila. Y aquí lo vemos una vez más, el águila, la serpiente, un ser híbrido. Y aquí una especie de un faraón, quizás un ser humano, tratando de defenderse y de protegerse contra este ser reptiloide. Y ahora me encuentro aquí con la cultura de mis hermanos mexicanos. De hecho, está hasta dentro de su bandera. O sea, la iconografía es claramente representada en su bandera. Aquí lo podemos ver, un águila atrapando con su pico y con sus garras, posando, totalmente orgullosa encima del nopal. Y fue de alguna manera, fue clave porque fue la guía para establecer una ciudad, una civilización o una sociedad de Tecnoctilán. Y podemos ver petroglifos muy claros con la misma simbología. Muy claros, o sea, aquí no hay margen de error. Los aztecas sabían lo que había ocurrido en el pasado. ¿Y por qué hablo del pasado? Seguramente por la línea de tiempo. O quizás los aztecas también lo presenciaron, o quizás los aztecas simplemente recibieron la información de esto que había sucedido hace cientos de años. Pero vemos la iconografía clara, un ave o un águila, y nuevamente atacando a este ser reptiliano. La iconografía azteca es bastante clara. Vamos a hablar ahora de nuestros hermanos del Perú. Hay dos culturas importantes dentro de Perú, que son los moches y los nazcas, y por eso lo tomamos como un punto de referencia para entender desde dónde nace la similitud y la conexión con esta deidad. Nuevamente rapaces antropomorfas que sujetan o devoran serpientes. Y se encuentran en cerámicas y en textiles. Aquí vemos la iconografía del reptil. Esto es cerámica antigua. Aquí está muy claro la simbología del ave y de la serpiente. Y si se dan cuenta, este tipo de ser, llamémoslo que es lo que yo llamo un águila o una figura humanoide, tiene mucha similitud física con lo que veníamos hablando de la India. ¿Recuerdan cuando arrancamos a hablar por la India? De Garuda, la forma en la que los moches representaban a este ser alado, se parece mucho a Garuda de la India, del hinduismo. No creo que sea coincidencia, la verdad. Vamos a ir a la Polinesia. Y aquí nos encontramos con algo
bastante curioso, diría yo. Bueno, me faltó un pequeño detalle. Por supuesto que dentro del continente americano está Colombia, pero no lo mencioné porque arranqué ahí la presentación. Y aquí en la Polinesia, pues tenemos la cultura de los Rapa Nui, el hombre pájaro vinculado al culto del huevo sagrado, que aunque no directamente con la serpiente propiamente, pero sí con la rivalidad simbólica de lo que esto representa contra lo reptiliano o lo subterráneo, y este huevo lo podríamos asimilar hacia la vida. Y en ciertos mitos polinesios hay aves gigantes que luchan contra Tanigua, que Tanigua es una especie de un dragón, una especie de un ser gigante que habita en el mar, como una serpiente muy grande que habita en el mar. Y aquí estamos viendo la iconografía nuevamente, el mismo patrón, cultura tras cultura. Cuando organizamos todo este mapa de culturas, estamos viendo claramente una clave simbólica que podría ser el cielo y la tierra, el orden, el caos, luz, oscuridad, protección y el dominio espiritual. Finalmente, pues es un arquetipo que ya hemos visto reflejado en diferentes culturas. Quiero que nuevamente lo revisen por acá, cuando les venía hablando desde el principio, de nuestra cultura sanagustiniana. Esta serpiente podríamos decir que representa lo terrenal, lo subterráneo, el peligro oculto quizás. El ave podría representar lo celeste, lo espiritual, la elevación, o quizás no era un ave, quizás era una guerra de entre naves, por decirlo de alguna manera, y nuestros antepasados no sabían cómo interpretarlo y lo podían asimilar con una nave lo suficientemente grande para cubrir todos los cielos. Pienso que ese patrón de ave y serpiente o dragón es demasiado universal para considerarse simplemente una coincidencia. Y no debemos descartar tampoco que los antiguos estaban narrando hechos reales. No podemos decir que ellos estaban creando esto al azar. En algo se tenían que estar inspirando culturas de diferentes latitudes, de diferentes antigüedades, donde veían esta guerra entre pueblos, seres superiores, que ellos los percibieron como dioses o deidades. Y me parece más probable que quizás es una mezcla dentro de lo que la humanidad primitiva observó, pues a través de estos fenómenos astronómicos, naturales, o quizás incluso con contactos extraños. La humanidad siempre ha recordado un conflicto entre dioses celestes y las fuerzas serpentinas o reptiloides o reptilianas. Y esto podría ser considerado un mito universal de acuerdo a la historia humana, pero tenemos que darle mucho más trasfondo a la investigación y esto nos ha llevado a este tipo de conclusiones. Que fue el punto de partida, San Agustín, y con el paso de los meses y de los años empezamos a evidenciar esto. Ahora, vamos a la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento, o incluso libros antiguos de diferentes culturas enfocados a lo que es la religión estrictamente. ¿Y qué encontramos aquí? La serpiente nuevamente como el opuesto, la mujer, Eva en este caso, como un paralelo al plano humano, quizás salvada por un águila de la persecución de este dragón o de la serpiente. La escena clara de cuando querían morder la manzana, pues es una representación del marco judeocristiano. Y en el Antiguo Testamento dice de forma literal,
como un águila que despierta su nido, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre su plumaje. Deuteronomio 32:11. Los que esperan en Jehová tendrán sus nuevas fuerzas, levantarán sus alas como águilas. Isaías 40:31. Yo pienso que no es coincidencia. La tradición bíblica realmente nos estaba contando algo. La Biblia es el mejor libro, es el más completo, es el libro que tiene mayor repercusión a nivel mundial de la ufología. Simplemente lo hemos interpretado mal, de una manera diferente, con un concepto totalmente ambiguo. Desde la perspectiva científica se han detectado segmentos de ADN que parecen haber aparecido de manera repentina en la evolución, especialmente en los relacionados con el desarrollo del cerebro. Y algunos genetistas han sugerido que estos saltos evolutivos, no del todo explicados por supuesto, quizás son el producto de una hibridación. Quizás. Y bueno, pues aquí cierro el primer capítulo de esta investigación de la cultura sanagustiniana con una reflexión, y recordemos que una de las leyes universales más importantes es la verdad.